quedaba con la mitad, ¿ya? Pero claro, este árbol genealógico lo hice hace mucho tiempo, cuando en la nomenclatura me permitía marcar a determinar a los portadores, perdón, marcándoles o dividiendo, ¿no? Digamos, a la mitad del signo. Entonces, la utilidad clínica del árbol genealógico forma parte de la historia clínica, sobre todo para la genética médica, que nos ayuda a identificar el tipo de herencia. Ahora, ¿cómo que nos ayuda a identificar el tipo de herencia? Porque a veces uno puede confundirse, ¿no? Pero en el NOMIM no se puede ver eso. Claro, sí se puede ver, siempre y cuando yo sepa qué enfermedad es. ¿Sí o no? Les he dicho hace un momento, viene el paciente y yo no tengo idea de qué enfermedad es. Entonces, para eso me sirve hacer el árbol genealógico. Con el árbol genealógico yo puedo decir, ah, ya, entonces esto puede ser una recesiva ligada al cromosoma X. Ah, no, esta puede ser una recesiva autosómica. ¿Ok? Para eso sirve. Y con esa información yo me puedo ir a NOMIM, con las características clínicas mezclar o utilizar algunos otros programas y poder eventualmente identificar o hacer el diagnóstico. Ver individuos en riesgo, es decir, quiénes deberían hacerse más estudios genéticos, quiénes podrían ser portadores o portadoras, quiénes podrían tener el cambio genético y que a futuro desarrollen la enfermedad, ¿no? Ayuda a tomar decisiones para estudios en las personas que tienen, sobre todo en los portadores o portadoras de herencia autosómica recesiva viral X, ¿no? Ayuda a identificar factores genéticos y también ambientales que pueden tener una potencial patogénico. De hecho, ayuda para planificar tratamiento, el seguimiento, prevenir la enfermedad. También nos permite evaluar plantear opciones reproductivas y de hecho también nos ayuda para educar al paciente, a los familiares, ¿no? Sobre qué es la relevancia, Entonces, igual que en el cariotipo, a veces cada laboratorio hacía su árbol genealógico utilizando sus propios símbolos, ¿no? Había claro, el cuadrado siempre fue varón y el círculo siempre fue mujer, pero la forma como se hacía el árbol genealógico eran diferentes entre un laboratorio y otro, entre una publicación y otra. Y ustedes acá ven eso, ¿no? Incluso había árboles genealógicos como hacemos en el libro, ¿no? Ustedes tienen ahí todavía, no tienen seguro, solo genealógicos. Sus abuelos, etc. Y de hecho ha ayudado, por ejemplo, a identificar el patrón de herencia, por ejemplo, para la enfermedad de Huntington. Acá la doctora Nancy Webster, donde hace el árbol genealógico de una población grande en Venezuela, y miren cuán grande era este árbol genealógico, ¿no? Tomaba toda la pared de la clase. Y también entonces se dieron cuenta de que había mucho desorden, dijeron, bueno, mejor nos juntemos y tratemos de organizar de mejor manera para que todos nos comuniquemos en un mismo idioma, ¿no? Sobre todo al momento de publicar, ¿no? Uno publica y entonces uno sabe ya que el círculo es masculino. Ahora, de hecho, el árbol genealógico también, o mejor dicho, genética médica, mucha gente solamente piensa de que lo único que hacemos es cuadrados y círculos, ¿no? Pero no es todo eso, porque hacemos más cosas, ¿no? Bueno, entonces desde el 2008 está estandarizado esta nomenclatura, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver rápidamente el día de hoy en práctica y ahora en teoría. Entonces, para fines clínicos, es decir, cuando yo hago la historia, para la historia clínica podemos poner el nombre, la edad, incluso la historia clínica, ¿no? Para identificar, pues, ¿no? Cuáles son los individuos. Es más, cuando se hace la atención incluso más estrecha o más cerca, ¿no? Entonces, si viene el paciente o la familia, yo digo, a ver, ¿cómo está Juan? Porque le han notado el nombre del hermano o del hermano, entonces eso permite una mejor atención, ¿no? O puedes poner iniciales, eso depende mucho del criterio, de los tiempos, sobre todo de los examinadores, ¿no? Se puede colocar la fecha de nacimiento, de hecho es lo más recomendable poner la fecha de nacimiento por cada individuo que uno está viendo, ¿no? Poner, digamos, incluso si es que se hicieron pruebas adicionales, cualquier prueba, no solamente genética, ¿no? Ecografía, resonancia, tomografía, etc.
Lo ideal es ordenar de menor a mayor, perdón, de mayor a menor, ¿no? Cuando uno tiene hermanos, sobrinos, etcétera, o sea, de mayor a menor, no hacerlo en desorden para que eso, digamos, uno vea la lógica en el tiempo. Claro, cuando ya vamos a publicar, claro, no se pone nombres, no se pone, eventualmente incluso las revistas, cuando uno publica un caso clínico, te piden de que no coloques la edad del paciente, porque podría alguien identificar a esa persona, ¿no? A pesar de que todo es anónimo, te dicen, bueno, si quieres publicar, mejor pon un rango, ¿no? O mejor no pon edad, ¿ok? Claro, no vamos a poner entonces mucho menos estos detalles de los nombres, entonces, como ven acá, masculino, femenino, se puede poner la edad, se puede poner la fecha de nacimiento, incluso solamente el año. Las personas afectadas entonces se pueden marcar de esta manera si tienen una enfermedad, pero como hemos visto en ese momento, una persona no necesariamente tiene una enfermedad o un trastorno, puede tener 2, 3, y los puede utilizar diferentes símbolos, como hemos visto en el proyecto, puede ser incluso colores, ¿no? Y hemos visto que qué significa el N, pero qué significa el número dentro del símbolo, significa el número de personas. Entonces, es decir, acá hay 5 varones y 5 mujeres, ¿sí? 5 varones, 5 mujeres y 5 personas que no se conoce el sexo y bueno, no sabemos si son varones o mujeres, ¿no? Cuando han fallecido, ¿no? La línea oblicua, como hemos comentado, acá hay una diferencia, como les decía, entre consultante y probando. El probando es la persona que está afectada y por la que estamos llevando a la consulta al paciente. Y el consultante es la que no está afectada y va y pregunta, ¿no? Sí, yo quiero saber, por ejemplo, mi hermana tiene cáncer de mama y quiero saber cuál es el riesgo de que mis hijas desarrollen cáncer de mama, por ejemplo. Hay 2 términos que se pueden parecer, que es el óbito fetal y el aborto. El óbito fetal es cuando la muerte ha ocurrido después de las 21 semanas de gestación y el aborto ha ocurrido antes. El aborto entonces hay 2 tipos, el espontáneo, ¿sí? Y el provocado. Si es provocado, vamos a utilizar una línea oblicua, como vemos acá. Es decir, que el paciente, sobre todo no acá en Perú, porque eso no está legislado y está prohibido, en otras partes podríamos ver esto, ¿no? Digamos, conocemos epidemiológicos en otros lugares en el mundo. Si es un embarazo ectópico, es decir, que el embarazo no está ubicado en el útero, se utilizan las iniciales EST. Y el óbito fetal, la abreviatura es SB, ¿no? Que vamos a colocar en la parte inferior. O sea, habiendo la muerte, y si ponemos SB significa que es un óbito fetal, o sea, falleció después de las 21 semanas, ¿no? Y antes de nacer, lógicamente. Y hemos hablado qué significa la P. Idealmente se debe colocar el tiempo de gestación en semanas, sobre todo, no en meses, pero en semanas. En algunos casos también podría haber información, por ejemplo, relacionado a si es que esa persona o ese individuo tiene algún compromiso, si le ha hecho algún estudio genético, en este caso una trisomía 18, o tuvo hidroma quístico, ¿no? O una trisomía 21, etc. Vemos un árbol genealógico donde ya un núcleo familiar, ¿no? Las relaciones entre los esposos, acá está el último embarazo del aborto, etc. ¿no? A veces pueden haber relaciones múltiples, ¿sí? Relaciones múltiples, ¿no? Por ejemplo, esta persona ha tenido ¿cuántas relaciones? O tiene 1, 2, 3, ¿sí? Porque este es un hijo, claro, no se ve embarazado el solo, ¿no? No puede. Entonces, esta hija de un compromiso, estos 2 hijos es con este compromiso y esta hija es con este compromiso, ¿sí? ¿Sí? Aborto provocado, ¿no? Sexo desconocido. Ahora, el robo no solamente es sexo desconocido, o sea, lo que les decía, yo no sé si era varón, mujer, mi tío, que mi abuelo tuvo otra familia, ¿no? También el robo se utiliza para sexo ambiguo, es decir, es un recién nacido que cuando yo veo los genitales,
No sé si veis masculino o femenino. ¿Ya? Se puede utilizar, de hecho se utiliza cuando la pareja es consanguínea, doble línea, ¿ya? Primos negados, segundo grado, tíos, sobrinos, etc., ¿no? Por lo menos hasta cuarto grado de parentesco. Cuando son monocigotos, vamos a trazar una línea transversal. Cuando son dicigotos, no hay ninguna línea. A veces uno les pregunta, ya, mi niño tiene un gemelo, ¿son iguales? Sí, doctor, idénticos. A ver la foto y la foto no se nota bien. ¿Pero qué le dijeron cuando nació? ¿Eran monocigotos o dicigotos? No sé, okay. Entonces si uno no sabe, le pone signo de interrogación. ¿Okay? Muchas veces vienen niños que han sido abandonados. Esto no es frecuente en todo caso, ¿no? Vienen del INAVIF y los dejaron abandonados ahí en la ciudad. No se sabe la historia familiar. Cuando una pareja no quiere tener niños, se utiliza este símbolo, esta T invertida. En algunos casos se puede saber la causa, porque en todo caso cuál es el procedimiento que están utilizando para no tener hijos, puede ser la vasectomía o la ligadura. Si yo le agrego una línea paralela a esta de acá, significa infertilidad. Es decir, que eso es una pareja que por más de un año han probado tener niños y no tienen. Eso es infertilidad, para decir infertilidad tiene una definición, ¿no? Cuando hay adopción, una adopción intrafamiliar, vamos a ver que las líneas son discontinuas. ¿Y cómo identifico a la persona adoptada? Con corchetes. ¿Sí? Los corchetes significa que esa persona es adoptada. Y que si es fuera de la familia, la línea es continua. Igual el corchete está hacia adentro, ¿no? Acá puede ser, incluso se puede identificar de dónde el individuo es pariente. En este caso, esta mujer ha adoptado al hijo de su hermano. ¿Sí? Cada vez más se utiliza la tecnología reproductiva y puede haber donación de esperma o donación de ovocitos. Sí, perdón, donación de ovocitos. En algunas ocasiones también se puede utilizar lo que se conoce como el vientre de alquiler o vientre subrogado, ¿no? O embarazo subrogado, ¿no? En algunas ocasiones incluso la donación puede ser de semen y ovocitos, espermatozoides y ovocitos. Acá incluso se está planeando la adopción de este embarazo. Si utilizamos el punto significa portador de cualquier enfermedad recesiva autosómica o recesiva ligada a cromosoma X. Si vemos una línea vertical en el medio del individuo, significa que esa persona tiene un cambio genético, pero que en ese momento no tiene enfermedad, no ha desarrollado nada, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington puede aparecer a partir de los 35, 40 años. Entonces, si yo me hago la prueba a los 25, no voy a tener los movimientos, digamos, coreicos de la enfermedad de Huntington. Entonces, ¿cómo identifico a esa persona que se ha hecho la prueba genética, que tiene la variante de esta forma, ¿no? Una línea vertical. Cualquier estudio se va a utilizar la letra E. La letra E. ¿Ya? Si ese estudio no ayuda, como por ejemplo si yo le hago un microarray y sale una variante incierta, puedo utilizar la letra U, que es no informativo. Si el estudio me está ayudando para el diagnóstico, el símbolo más, y si es que le hago el estudio y sale negativo, el signo menos. Entonces hacemos el árbol genealógico y eso nos ayuda para identificar el tipo de herencia, si es que hay consanguinidad, etc. Por ejemplo, en este árbol genealógico, ¿qué vemos acá? Consanguinidad. ¿Qué más estamos viendo? De que esta pareja se ha separado, que son portadores. ¿Sí? Acá vemos que el primer embarazo se perdió, ¿no? Porque murió por neumonía a los 44 días. D, si uno pone la letra D, significa D, que murió la fecha o la edad de nacimiento, murió a los 4 días por neumonía. El segundo tiene una alteración cromosómica, tiene un cromosoma X extra, XII,
Y la persona, el probando, es decir, la persona por la que viene a la consulta es este tercer niño, ¿no? Le hicimos una prueba genética y salió este síndrome rarísimo, que en ese momento solo eran 5 pacientes en el mundo. Bien, entonces, el árbol genealógico me va a permitir o me ayuda para determinar el tipo de herencia, ¿no? Si es dominante o recesivo. Dominante significa entonces, creo que la sexta vez que estamos diciendo, que son variantes patogénicas o probablemente patogénicas en una de las copias de un gen, o sea, en un alelo. Y dependiendo de dónde está ubicado ese gen, va a ser ¿qué? Autosómico o ligado cromosómico. Y recesivo significa que para que la persona desarrolle la enfermedad, ambos alelos tienen que tener la variante, ¿no? Que puede ser igual, dependiendo del gen, autosómico o ligado al cromosoma. Entonces, a ese tipo de herencia nosotros lo llamamos mendeliano. Hemos visto que Mendel, en el año 1865, hizo su estudio con, como dicen los españoles, con guisantes, y fue redescubierto esta investigación después de casi 30 años, ¿no? Hay otro tipo de herencia no mendeliana, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es la poligénica multifactorial. Acá, por favor, agreguen poligénica. ¿Ya? Y pueden ser las mitocondriales, disomías uniparentales y la anticipación genética, que también lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en las dominantes autosómicas, ¿cómo yo identifico que puede ser dominante autosómica con un árbol genealógico? Y esta es pregunta de examen, ya sea de laboratorio o de clínica. Yo les voy a poner un árbol genealógico y les voy a decir, indique el tipo de herencia más probable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que es dominante autosómica? Cuando veo que existe más de una generación afectada, 1, 2, que en cada una de las generaciones o diferentes generaciones están afectados varones y mujeres. Esa es la característica de dominante autosómica. ¿Ok? Y un dato también distintivo es que hay una transmisión varón-varón. O sea, si veo varón-varón, veo varón y mujeres que están afectadas, como vemos acá, varón-varón, varones y mujeres afectados, ok, lo más probable es que sea dominante autosómica. ¿Vale? Ahora ustedes dirán, cuando el doctor ve pacientes en el hospital, tiene estos árboles genealógicos, esto es lo raro. No se ve estos árboles así. Generalmente son de noble. O sea, viene el paciente, papá, mamá, abuelita, tío, nadie tiene nada. Y son de noble. En algunas ocasiones puede ser por un mosaicismo germinal. ¿Qué significa germinal? Que el problema está solamente en las gónadas. ¿Sí? O sea, si yo hago el estudio en la sangre, generalmente uno hace el estudio, o si hago el famoso ese, seguramente han visto las películas o series, ¿no? Donde hacen el raspado, el hisopado bucal, de ahí se extrae el ADN y se hace el estudio, no voy a encontrar ningún cambio en su genoma. Pero si yo hago el estudio en sus gónadas, ahí podría estar el problema. Y por lo tanto, ser un trastorno que podría repetirse en más de una ocasión en una sola generación, ¿no? Entonces, si vemos un árbol genealógico como este, o si es que determinamos que esa enfermedad es dominante autosómica, el riesgo de recurrencia a partir de ese individuo, ¿no?, es del 50%. Algunas peculiaridades en dominante autosómica es que existen esos dos conceptos de penetrancia y expresividad, ¿no? Vemos este árbol genealógico, ¿cuántas generaciones? 1, 2, 3, 4, 5 generaciones. ¿Sí? De estas 5 generaciones estamos viendo que en 4 de ellas, de 4 de ellas, 3 tienen el trastorno. Y acá pareciera que ha saltado una generación ahora. Pero no es que ha saltado. O sea, el gen no va a saltar. ¿Sí? Los genes tienen una ubicación y no saltan. Los únicos genes que saltan, ¿cuáles son? ¿Qué regiones saltan del ADN? Los retrotransposores, ¿cierto? Pero acá no ha saltado ningún gen. Lo que ha pasado es que esta persona ha heredado el gen de su mamá, pero no lo ha manifestado. ¿Sí? Entonces, a veces hay enfermedades que puede ocurrir esto y eso se llama penetrancia incompleta. ¿Ya? Penetrancia incompleta.
Y para eso entonces lo que se hace es se calcula el número de personas afectadas sobre el total de personas que tienen la variante. Entonces, ¿cómo sería la penetrancia? ¿Cuántas afectadas? 3 Sobre 3/1. no 4 nada más. 4, 3/4. 3. Y la expresividad significa la severidad de la enfermedad. Entonces, podemos ver en un mismo árbol genealógico que esta persona, por ejemplo, podría tener la enfermedad muy severa, todas las características clínicas que describe el OMI, y esta, digamos, solo tener 2 o 3. ¿Sí? Entonces, la mayoría de enfermedades, por no decir todas, tienen una expresividad variable. A pesar que es la misma enfermedad. Como vemos acá, ¿no? En este síndrome de Treacher-Collins, esta sola puede tener algunas características muy sutiles y esta manifestar todas las características, ¿no? Entonces, expresividad variable, por ejemplo, neurofibromatosis, no significa que la persona que tiene NF1 va a tener todas esas características, solo puede tener 3 nada más. O puede tener todas estas, ¿no? Una persona y tener el cuadro mucho más severo. Ahora, ¿cómo ustedes van a saber si esa enfermedad o ese síndrome es qué penetrancia tiene? Eso lo tienen que buscar, ¿sí? Generalmente en las publicaciones, por ejemplo en el OMIN o en Gene Reviews que les hemos enseñado en la práctica, o incluso pueden buscar un artículo científico en PubMed y buscar la penetrancia de la enfermedad. Entonces tiene que estar explícito esto, ¿no? Les va a decir, la penetrancia es completa. ¿Qué significa completa? Que si uno tiene el gen va a desarrollar la enfermedad. ¿Y qué significa penetrancia incompleta? Que si uno tiene el gen podría o no desarrollar el trastorno. Entonces, en las nuevas variantes o variantes de novo, la mayoría de enfermedades dominantes son de novo y un factor de riesgo es la edad paterna. Ya hemos hablado en la clase en el laboratorio pasado, ¿no? La edad paterna es un factor de riesgo. No solamente la edad de las mujeres está relacionado al riesgo de enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, la edad materna está relacionado a neuploidías, Aplaudías. y la edad paterna a, generalmente, a enfermedades dominantes de no. ¿Ok? Punto de corte muy parecido al de la mujer, 30, 35. Entonces eso, como estudiantes de medicina, profesionales de la salud, tienen que comunicar a todas las personas. A veces los varones nos sentimos los supermanes y queremos tener hijos toda la vida, ¿no? No, pues no pasa nada, pues Charles Chaplin ha tenido 80 años, ¿no? La pregunta será, ¿habrá sido de él? Esto de codominancia lo vamos a ver en la próxima clase, con un poquito más de detenimiento. A veces se pueden unir dos personas que tienen una enfermedad dominante, como por ejemplo achondroplasia, ¿no? O sea, dos personas con achondroplasia deciden tener familia, ¿no? Porque la fecundidad no está alterada en achondroplasia, que son personas que tienen talla baja, pero existe el riesgo de que las dos copias de ese gen se hereden, ¿no? Entonces eso se llama homocigosidad, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? El cuadro clínico va a ser más severo, ¿sí? O incluso hasta incompatible con la vida. No podemos acá, ¿no? Estas dos personas que tienen achondroplasia deciden tener hijos y el riesgo de que aparezca la variante en ambas copias es muy alto, ¿no? Y bien, acá miren, en la achondroplasia la mayoría son las que tienen la variante, son acá le ponemos hombres añosos, pero son hombres 30 años añosos. ¿Sí? Si no, yo qué sería. Recesiva autosómica. En recesivas autosómicas hay que buscar lo que es la consanguinidad. Y no solamente la consanguinidad, digamos, en la que esté establecida, allá es mi prima hermana, es mi tía, ¿no? Sino que también hay que buscar hacia arriba
si provienen de una misma comunidad o algún mismo pueblo. A veces hay pueblos pequeños, ¿no?, que solo tiene, por ejemplo, primaria, y los cuatro abuelos provienen de esa misma zona, ¿no? Entonces la probabilidad de que sean familia es muy alta, ¿no?, a pesar que a veces no se reconocen, ¿no? O sea, a lo que nosotros en genética llamamos consanguinidad territorial. ¿Cómo reconocemos la consanguinidad ya establecida hasta cuarto grado? Con la doble línea, ¿no? En las enfermedades recesivas autosómicas, esto es un concepto importante. En la mayoría, escriban, en la mayoría de enfermedades recesivas autosómicas, los padres son portadores. Ah, sí, eso sí, O sea, eso sí lo mencioné en el ¿no todos laboratorio. son portadores? No, hay algunas excepciones, como vamos a ver más adelante. La consanguinidad es un factor de riesgo, sí, pero también puede ocurrir enfermedades recesivas autosómicas sin la necesidad de que sean familia, ¿okay? ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? El 25%. Una cosa importante para reconocer un árbol genealógico es de tipo recesivo autosómico, es que vamos a ver afectados en una sola generación más de 2 personas y de diferentes sexos. Si vemos un varón y una mujer en la misma generación y en un mismo núcleo, ok, eso es recesivo autosómico hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Okay? En las ligadas al X, ¿cómo vamos a identificar? Vamos a identificar que están afectados solo varones y se va a transmitir este trastorno o este síndrome o esta enfermedad a través de las mujeres. Entonces vamos a ver mujeres portadoras. A veces las mujeres pueden hacer la enfermedad, sí, pero eso, digamos, es la excepción, y pueden hacer si las mujeres tienen síndrome Turner, ¿sí? Es decir, síndrome Turner significa que solo tiene un cromosoma X, y si tiene la variante patogénica en ese cromosoma X, el único que tiene, la persona va a desarrollar la enfermedad, ¿cierto? O lo que es la inactivación sesgada no al azar del cromosoma X, que lo vamos a ver en el laboratorio rápidamente. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? Para el riesgo de recurrencia también vamos a ver en el laboratorio, pero para adelantar lo tenemos que hacer por sexo, hijos o hijas, ¿sí? Hijos. ¿Ya? Listo. Entonces, en la herencia recesiva ligar al cromosoma X hay algunos aspectos. ¿Las mujeres pueden desarrollar también enfermedades? Sí, claro. Siempre y cuando, claro, o sea, Turner o las dos copias tengan la variante, ¿no? sus dos genes que están ubicados en el cromosoma X. Y, por ejemplo, se ve esto sobre todo la ceguera para colores rojo-verde, ¿no? Como hemos dicho, la inactivación sesgada del cromosoma X o alteraciones en el cromosoma X. En herencia dominante ligada al cromosoma X. Como es dominante, es muy parecida a la dominante autosómica. O sea, se ven varones y mujeres afectados, ¿sí? Varones y mujeres afectados, pero el hombre no transmite a sus el hombre no transmite a ninguno de sus hijos. O sea, no hay transmisión varón-varón. Siempre hay varón-mujer, ¿no? Porque es ligado al X. ¿Sí? Este raquitismo resistente a la vitamina, perdón, es raquitismo hipofosfatémico en realidad, borren esto. No les voy a preguntar esto, lógicamente, pero por un tema borra eso. Borren esto, es raquitismo hipofosfatémico. Hipofosfato. Este es un trastorno ligado al cromosoma X. Es relativamente Hipofosfato. ¿Por qué se llama hipofosfatémico? Porque el fósforo hipofosfatérico. Y lo que vamos a ver son generalmente niñas o niños hipofosfatérico. que van a tener talla baja. Y miren esta característica. ¿Cómo ven las rodillitas? Planas, separadas. ¿Sí? Van a tener las rodillas y van a caminar así. Como pingüino. Y claro, si esto no se trata, puede traer problemas a futuro, dolores, fracturas, etc. ¿no? Pero por si acaso es hipofosfatémico, no va a ser que alguien lea y diga, hay diferentes tipos de raquitismos, ¿no? Y no de confundir con ese raquitismo que de repente en algún momento alguien o escucharon, que es por falta de consumo de vitamina D o falta de exposición al sol, ¿no? Que es el nutricional, que no tiene nada que ver. Estos son raquitismos genéticos, ¿no? Donde la persona va a tener esas alteraciones.
Entonces vemos un árbol genealógico dominante, varones y mujeres afectados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no hay transmisión. ¿Varón? Varón. ¿Sí? Varón, varón, varón. También hay ligado al cromosoma Y, ¿sí? Y este es un rasgo, ¿no? Hemos hablado que son los rasgos. Los rasgos son características que se ven en la población en general, como por ejemplo que perímetro cefálico, el color de la piel, el color de los ojos, la forma del cabello, etc., ¿no? O que tengas vellos en los pabellones auriculares o los oídos. Este es un rasgo ligado al cromosoma Y, también se llama herencia lánguida. Pero el cromosoma Y, ¿para qué sirve? Para que digamos, ¿qué genes tiene? Son genes que están relacionados principalmente a la espermatogénesis. ¿Sí? Entonces, si hay un gen que tiene una variante y que está ubicado en el cromosoma Y, ¿qué va a provocar? Infertilidad masculina. Entonces, también se puede transmitir eso de varón a varón. Entonces, en resumen, dominante autosómico, vamos a colocar. Eso de los símbolos a veces se confunden ustedes, ¿no? Dicen, pero ¿por qué en el dominante utilizan A mayúscula como que está alterado y en el recesivo el A minúscula como está alterado? Eso es solamente nomenclatura. Pueden utilizar la letra F, la G, la H, lo que quieran. Solamente es un poco para que cuando hagamos los cuadros de CUNED en la práctica podamos identificar quiénes son las personas que podrían estar afectadas, ¿no? Entonces, pero acá estamos justamente tratando de identificar, para que ustedes lo tengan claro, que en este caso, en las dominantes autosómicas, la A mayúscula es el alelo con la variante y la A minúscula el alelo sin variantes, ¿no? Mientras que en el recesivo invertimos y decimos que la A minúscula, o le estamos poniendo la A solamente, el alelo con la variante, la A minúscula, perdón, la variante patogénica, ¿no? Entonces acá homocigoto, y hemos hecho la clase, no, vamos a hablar hoy día, homocigoto significa que el cambio genético está en los dos alelos, pero en la misma posición. Entonces pongamos en este alelo en la posición 5 y en este alelo en la posición 5, eso es homocigoto. Y en los recesivos autosómicos hay el concepto de heterocigoto compuesto, es decir, los dos alelos comprometidos, pero la posición es diferente. En este alelo en la posición 5 y en este en la posición 7. Eso es heterocigoto compuesto. Recesivo ligado al cromosoma X, podemos colocar un apóstrofe, algunos pueden poner una letra H, como quieran identificar el cromosoma X que tiene la variante, ¿no? Hemos hablado de esto, sí hemos hablado en la anterior clase, lo de hemicigoto. El hemicigoto se utiliza en la recesiva ligadas al cromosoma X y tiene que ser, como he comentado, varones, ¿no? Dominantes ligados al cromosoma X, igual, hay hemicigotos y heterocigotos en las. Estas enfermedades monogénicas, ¿cómo yo voy a diagnosticar o confirmar en todo caso? ¿Sí? Cada vez los pacientes, y sobre todo aquellas familias en las que el nivel educativo es por lo menos terminado la secundaria o tiene acceso a internet. Hay familias, y eso yo veo, ¿no? Por ejemplo, en el hospital del niño, muchas mamás, muchos papás, por ejemplo, no tienen mucho acceso a la información, o en todo caso tienen acceso pero no saben cómo utilizarlo, ¿no? Sobre genética no saben absolutamente nada, ¿no? Pero a veces hay grupos de la población donde sí conocen y tienen acceso a la información, y no solo eso, sino saben utilizarla, y ya van con datos como, por ejemplo, doctor, yo creo que de repente deberíamos hacerle la secuenciación. ¿Usted cree que mejor sería la secuenciación de exoma o de genoma? ¿Sí? Pues probablemente, o sea, esto a veces comentamos en el hospital, y cada vez la gente va a conocer más sobre esto, y que eso lógicamente ustedes tienen que conocer. Por eso, digamos, tratamos de hablar sobre estos términos, ¿no? Entonces, la secuenciación va a encontrar variantes en enfermedades monogénicas, ¿no? Pero a futuro, como les hablaba en la práctica, sobre todo la secuenciación de tercera generación, también va a encontrar la CNS, ¿no? Esta es la secuenciación Sankey de primera generación, que era una técnica, como hemos dicho, muy lenta, muy tediosa, ¿no? Y evaluaba segmentos pequeños del ADN. Entonces, por ejemplo, para estudiar un gen te demorabas 3 meses, ¿no? Ahora, para evaluar
15 días. O sea, estudiar 19.000 genes, 15 días. 15 días. Esto era muy, muy tedioso. Entonces, la secuenciación Sanger, o lo que es lo que denominan PCR, pero acá debería en realidad tener un término como por electroforesis, porque la PCR ya hemos hablado de qué cosa es, ¿no? Cuando hemos visto un poco de historia, de la reacción en cadena de polimerasa, es decir, la replicación, ¿en dónde? En el laboratorio, ¿no? Se replica el ADN cientos de veces, hasta miles de veces, ¿no? ¿Para qué? Para tener una gran cantidad de ADN y con eso poder hacer los análisis. Y se puede hacer el estudio de variantes puntuales o específicas utilizando electroforesis, ¿no? Es una técnica que se usó mucho en los años 70, 80, ¿no? Entonces, esta técnica de PCR o la secuenciación Sanger es como que si estuviéramos pescando con la cañita, ¿no? ¿Okay? Mientras la secuenciación masiva de segunda generación y ahora la de tercera, seguro la de tercera van a ser como estos barcos chinos que vienen a nuestra costa, ¿no? No como este, porque este ya todavía decente. Va a capturar más información, ¿no? Y vamos a poder encontrar mucho más cambios. La secuenciación entonces se puede hacer de cualquier tejido, igual que el cariotipo, igual que el microarray, ¿no? Se puede hacer de amniótico, de células coriónicas, de los tumores, ¿no? Esa es una ciencia, por ejemplo, de los tumores que todavía sigue creciendo, ¿okay? Conocer cuáles son estos cambios a nivel de los tumores es un campo interesante para aquellos que les gusta el cáncer. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero hay personas que les gusta el cáncer mucho, ¿no? Es un campo que aún tiene mucho techo, Por eso son seguir aprendiendo y sobre todo no solo aprendiendo sino para dar soluciones, ¿no? Como ven acá puede ser cualquier tejido, se extrae el ADN, hay diferentes técnicas y luego eso se lleva para hacer la secuenciación. Esa información se ordena en la máquina, ¿no? En la computadora, por eso se llama, es un proceso bioinformático que utiliza bastante la computadora. Y luego esa data se interpreta, esos resultados se interpretan, ¿no? Para poder decir, bueno, si hay un cambio genético y si está asociado o no a la enfermedad. Nosotros como médicos genetistas generalmente estamos desde la interpretación de la data, ¿no? O sea, vemos la variante y vemos los cuadros clínicos y eso hacemos si tiene alguna lógica en la correlación. Lo hemos visto, digamos, brevemente en las dos prácticas que tuvimos las semanas pasadas, ¿no? En este ejemplo vemos un árbol genealógico, ¿no? Dos generaciones afectadas. Entonces, si dos generaciones afectadas y encima en estas generaciones afectadas hay de sexo femenino y masculino, entonces la herencia es dominante, ¿no? Dominante autosómico. Se puede hacer la secuenciación y acá vemos, por ejemplo, la pérdida de la posición 6533 de la divinidad. ¿Okay? Acá. Allá, muy buena pregunta, gracias. El más significa que tiene la variante y el menos que no. ¿Sí? Sobre eso se utiliza mucho en estudios en ratones. En humanos he visto publicaciones como esta, pero menos. Más en ratones. Cuando vean ustedes, por ejemplo, menos significa que la variante está en los dos alelos, ¿no? ¿Ya? Más es que los dos están bien y más menos como en este caso, un alelo comprometido y el otro que no tiene. ¿sí? Claro, ya. Las variantes en este gen produce fibrosis quística, que también es una enfermedad algo frecuente. Vemos que, como hemos dicho, las enfermedades recesivas autosómicas, los padres son portadores, ¿cómo identificamos? Con un punto, ¿sí? Y vemos acá que esta persona tiene la variante en esta posición, ¿sí? En uno de los alelos, por eso es portador. Y esta señora es portadora de esta variante en esta posición, ¿sí? Entonces su primer hijo es portador, pero ¿de cuál de los alelos heredó? De la mamá, ¿sí? Pero el segundo hijo heredó este alelo y este alelo, ¿no? Entonces, al tener los dos alelos comprometidos, como vemos acá, hace la fibrosis quística, por eso está marcado.
Entonces, ese sería un homocigoto o un heterocigoto compuesto. En base a lo que les hemos dicho en la clase anterior. Esa es una pregunta. ¿Ese es un homocigoto o un heterocigoto compuesto? ¿Qué sería? Homocigoto. Ya para irnos. Homocigoto. Homo o hetero. Homo. Homo es igual, ¿no? Para que sea homo, los dos papás tendrían que tener la misma variante, ¿sí? Entonces tendría que tener 508, 508 por ejemplo. Entonces ese sería heterocigoto Compuesto. La Ah, nota ya, ahí claro, es pues. heterocigoto compuesto. Y acá ven ustedes otra variante, claro, esa es una variante en la que en biología quística se ha estudiado mucho lo que son variantes modificadoras, es decir, son cambios en los que provoca que la enfermedad sea más severa o menos severa. ¿Ya? No en todas las enfermedades se hace eso, pero bueno, es una enfermedad frecuente, sobre todo en algunas poblaciones. ¿Y qué es eso? Acá, a ver, hay que tratar de llegar al diagnóstico, o sea, solamente, por ejemplo, de retinitis pigmentaria, ¿no? Lo que les hablaba en la clase. Literal. pasada, ¿sí? En tiempo de parciales, en tiempo de parciales. O a través de PCR con electroforesis. Nos demoraríamos pues toda la vida. Felizmente hay personas que desarrollan estas tecnologías, nos ayudan mucho en la información. Entonces, en un solo estudio, un estudio hago todo, ¿no? Evalúo todo. Y acá, miren este título, este es su título, perdón. Apenas estamos tratando de entender la genómica, imaginan las otras ciencias ómicas. O sea, acá estamos acá y acá tenemos también otro techo que debemos desarrollar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, nos falta mucho conocer sobre la atómica, la microproteómica, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas, cuando salen, muchas de ellas tienen que, seguramente ustedes todavía que están recordando de biología celular, se les tiene que agregar, por ejemplo, azúcares. ¿Sí? Se les va agregando azúcares para que esa proteína tenga una función determinada. ¿Sí? Entonces, la agregación de glucosa para esa proteína es tan grande, que es la información, que es superior incluso a lo que es genómica. Y les decía en la clase, la primera clase, que por ejemplo, si yo quiero que me entreguen el resultado solamente de una secuenciación de exoma, en la descarga de la computadora a un USB puede durar toda la noche. O sea, la cantidad de información es muy grande. Y estamos hablando solamente del 1%, ¿no? O 3% de la información. O sea, el resto todavía ni siquiera conocemos. O sea, recién estamos tratando de entender a los genes, ¿ah? Estamos a nivel genes, pero esto, claro, seguramente vamos a ir aprendiendo. Y cuanto más aprendamos, seguramente vamos a hacer mejor ciencia y poder hacer sobre todo lo que es medicina. ¿Se acuerdan? Ese es un congreso que tuvimos, no sé si lo tuvimos en la doctora Castro.